ingeniero Carlos Checo. Carlos Checo, bienvenido, ingeniero, a La Voz de la AMPA. Saludos. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Ingeniero, vamos a adentrarnos inmediatamente para aprovechar el tiempo y vamos a hablar de la ley de aguas que está todavía en el Congreso y ese preacuerdo que hiciera el mismo presidente Luis Abinader. Hablen un poquito de eso y qué usted piensa sobre esto y si se va a llegar a proclamar la ley. Bueno, el deseo de nosotros es que esa ley se apruebe cuanto antes, porque es muy necesario. Hace falta ese instrumento para el manejo del agua. Entonces, es bueno que se apruebe, pero que se apruebe un instrumento que esté al servicio del interés general de la nación, que esté de acuerdo con la Constitución y que esté dispuesta a cubrir las necesidades de agua de nuestro país. Esa ley, ¿qué es lo que específicamente abarca? ¿Cómo va a beneficiar finalmente a la población si se proclama esta ley de agua sobre aguas? Bueno, se va a legislar sobre la gobernanza del agua y se van a determinar quiénes son los protagonistas, de qué forma se va a administrar, el uso que va a tener y otras cosas importantes. Y es cierto, despejenos la duda de que a través de esa ley de agua se puede colar la privatización. Sí, porque el agua es muy importante, especialmente para... Dígame, ¿me escuchó, ingeniero Checo? No, repita, ¿No? por favor. Si es cierto, o aclárenos aquí, de que a través de esa ley sobre nuestras aguas se puede colar ahí y ir privatizando poco a poco nuestras aguas. Bueno, sí, es una posibilidad a la que tenemos que estar atentos, porque el agua es un elemento y es un bien que tiene que estar al servicio de la comunidad y no puede servir para beneficiar intereses particulares. El agua está la Constitución dice claramente que es el agua y que es un bien de uso público que no se puede enajenar ni se puede privatizar, que tiene que estar siempre al servicio del interés general. ¿En qué consistió, si usted tiene conocimiento de ese preacuerdo que hiciera el INDRI, el presidente de la República a través del INDRI? Dicen que eso es ilegal. ¿En qué consiste ese preacuerdo? Aclárenos eso. ¿Cuál preacuerdo? Hay un preacuerdo que hiciera el presidente junto con el INDRI, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, como para empezar a aplicar lo que dice la ley, pero que esto es a grandes rasgos ilegal porque la ley no está aprobada por el Congreso. Correcto, no puede estar en vigor una ley que no haya sido vista en el Congreso y aprobada. O sea, que para que una ley tenga vigor tiene que estar aprobada. O sea, que no serán especulaciones y si se hace, se está infringiendo en una práctica que no es legal. ¿Usted cree que en corto plazo puede llegar a aprobarse esa ley de aguas? ¿Tendríamos una ley de aguas pronto? ¿O toca muchos intereses y le van a dar larga en el Congreso? Bueno, esa ley tiene mucho tiempo en el Congreso y no ha logrado aplicarse porque esa ley hay muchos intereses encontrados y es necesario un consenso
y sobre todo que sea una ley que esté al servicio del interés general y que no vaya a ser usada para intereses particulares. Ojalá que se aplique, que se apruebe, pero para ello la sociedad tiene que involucrarse, interesarse y exigir que esa ley se aplique por el bien de todos. Ojalá sea así. Mire, vamos a la situación sobre el río Masacre y la construcción del canal. Ese canal que ha dado, que nos ha literalmente dado agua a beber a los dominicanos y se cerró la frontera, ahora está parcialmente, se abrió, intentó el presidente el día de ayer abrir, se quemó el mercado binacional y nos ha traído toda esta problemática. ¿Cuál es la situación real desde el punto de vista de un experto en recursos hidráulicos, en riego? Bueno, el canal, ese río es muy importante para la República Dominicana y es un asunto de seguridad nacional. De ese río nosotros irrigamos 50,000 tareas de tierra y acueductos de la provincia de Dajabón, como el de Loma Cabrera, el de Capotillo y el de Dajabón. Ese río tiene la particularidad que es un río internacional. Entonces, el manejo de los ríos internacionales está hecho por reglas internacionales que tienen que ser cumplidas por ambos estados. Está claro el uso y el manejo. El conflicto viene porque Haití se puso a construir esa infraestructura sin cumplir con los requisitos y sin la aprobación de República Dominicana, por lo que ese canal es ilegal. Además, la forma en que se ha hecho, improvisada y sin llenar los requisitos indicados, tiene muchos problemas en su diseño e infraestructura y no va a ser bien. Incluso hay riesgo de que con crecidas del río haya inundaciones en Haití como en República Dominicana. O sea que el conflicto reside en que es un río binacional y que tiene que ser sujeto a los dos países. ¿Y cómo puede afectarnos eso si es cierto que ellos ya lograron ya desviar el cauce del río? ¿Cómo puede eso afectarnos entonces a nuestros productores aquí en la República Dominicana? Bueno, si logran desviar el río completamente, que hay que advertir que el río, el caudal del río ha disminuido y sin que se ponga en práctica el canal, el agua no es suficiente para los dos países, porque ese río se ha ido menguando, porque hay un problema principal que está por encima del cauce del río y de su caudal, que es su cuenca. La cuenca de ese río está muy deteriorada y la producción de agua ha disminuido mucho, que es uno de los aspectos que República Dominicana y Haití tienen que sentarse en una mesa de negociación para ver de qué forma se maneja esa cuenca e incluso requerir asistencia internacional para el manejo correcto de esa cuenca, que de seguir deteriorándose en poco tiempo, con canal y sin canal, el río no va a cumplir con los requisitos ecológicos y ambientales que tiene el río, porque el río, aparte de dotar de agua a la producción agrícola de ambos países y para el consumo de los hogares, ese río también tiene un objetivo, un rol ecológico, que es en su desembocadura, cumple una función ecológica de equilibrar esos ecosistemas, evitar que el mar penetre, que el agua esté sobresalada y todo eso. O sea que ese río es muy importante y tiene que ser manejado con racionalidad y con criterio de entendimiento.
que lo que importa es que el río funcione, que el río se rehabilite y que haya agua hoy para los dos países y para los ecosistemas. En relación al canal de la Vigía, que vimos que hasta el presidente fue allá, se dirigió allá cuando lo pusieron en marcha. ¿Qué hay de cierto en esto? Si está de verdad a capacidad en marcha, y si eso va a resolver en parte el conflicto y apaleará la crisis que están viviendo nuestros productores ahora por la falta de agua y este problema con el canal del río Dajabón-Masal. El canal de la Vigía momentáneamente puede ayudar, pero a largo plazo es insostenible porque tiene un problema que para poder abastecerse de agua del río tiene que ser auxiliado por el bombeo, tiene que bombearse agua y esa agua tiene que ser permanente, el bombeo, y eso es insostenible. O sea que puede ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo no. Incluso esa infraestructura dejó de usarse por ese mismo criterio, porque no es factible. Lo que sí es factible es construir la presa de Don Miguel. La presa de Don Miguel, si se construye, va a abastecer de agua tanto a Haití como a nosotros y va a regular el caudal del río. Los ríos no tienen un caudal constante. El caudal del río aumenta y disminuye según el tiempo de si llueve o no llueve. Entonces es bueno administrar esa agua mediante la presa de Don Miguel y sobre todo, reitero, que donde hay que trabajar es en su cuenca. La cuenca del río debe ser habilitada, saneada y ponerla en condiciones de garantizar la producción de agua. No esa, sino en República Dominicana tenemos una gran crisis. Hay un deterioro galopante en las cuencas. Las cuencas necesitan ser rehabilitadas, saneadas, porque si queremos tener agua, tenemos que corregir ese problema. Siempre que se habla del agua, se habla de destino final. Si hay agua, si se distribuye bien, si escasea, si no hay acceso para la producción o para los hogares. Pero tenemos que irnos más allá y pensar en la rehabilitación de las cuencas. Este tiempo, octubre, es un buen mes porque se presentó el presupuesto y tenemos que preguntarnos, la sociedad dominicana, los profesionales, los interesados en este tema, los periodistas, los políticos, los representantes de las comunidades, y ver si se le ha asignado en el presupuesto nacional al agua la cantidad suficiente de recursos para que en el año 24 se trabaje en el saneamiento de las cuencas y en la restauración forestal y la rehabilitación de ríos. Hay un tiempo fenomenal, un mes, muchos días pensando en ese solo río, pero hay muchos ríos en República Dominicana que merecen nuestra atención, que están siendo depredados, que tienen graves problemas y hace falta un plan integral de restauración de cuencas y de rehabilitación de ríos, porque el agua es para el país entero, para toda la isla, y no hay un solo río que puede usarse incluso como nosotros hacemos las discusiones, o para entretenimiento, o para conseguir objetivos ajenos al fin, y no pensando en el interés del país. El agua es un asunto vital y tenemos que preocuparnos por la ley, por la regulación, por el uso, por el acceso, por el mal uso del agua, porque no vemos que República Dominicana es un país privilegiado. Aquí llueve mucho. La pluviometría nacional está por encima del promedio mundial, pero hay un problema: no llueve homogéneamente, ni llueve siempre, ni llueve
en cada lugar del país por igual. Entonces hace falta un manejo racional del lago, construcción de presas, de canales, un manejo objetivo para poder ayudar. Y sobre todo, una gran sorpresa es que se desperdicia mucha agua en la producción agrícola y hay que trabajar para modernizar los sistemas de riego y ver de qué forma, con la misma cantidad de agua que tenemos hoy, podemos duplicar la frontera agrícola, porque uno de los problemas de nosotros es la seguridad alimentaria que tenemos que suplir. O sea, que el agua es un asunto transversal para la salud, para la alimentación y para todo. Un tema que hay que tener en cuenta y que debemos educarnos y conocerla, porque es muy importante. Estamos conversando con el ingeniero Carlos Checo, un experto en riego y en asuntos hidráulicos, de recursos hidráulicos en nuestro país. Mi pregunta ahora va dirigida a la situación de las presas hidráulicas de nuestro país. Vimos que en abril sufrimos una sequía ancestral, que no la habíamos sufrido nunca, y nuestras presas se secaron y no dieron abasto. ¿Cómo está la situación real de nuestras presas del país? Las presas tienen buena cantidad de agua. No hay problema de desabastecimiento. Lo que sí, el problema principal sobre las presas es su mantenimiento. En República Dominicana tenemos un problema y es que hacemos las infraestructuras, pero nos descuidamos en su manejo y en su cuidado. Y la mayoría de las presas necesitan ser rehabilitadas, ayudadas y sobre todo mejorar la sedimentación. La deforestación de nuestras montañas provoca la erosión hídrica. Es decir, cuando llueve, el agua arrastra el suelo y ese suelo a través de los ríos va a parar a las presas y se están sedimentando. Y eso está haciendo que una presa que se hizo para tener un tiempo hábil de uso por la sedimentación se vaya agotando ese tiempo porque su capacidad se disminuye por la alta sedimentación. Yo creo que en otros de los puntos que tenemos que trabajar, y reitero, es un buen momento porque está el presupuesto nacional, es en el manejo, cuidado de las infraestructuras y sobre todo las presas. Algo que nos mueve nosotros a tristeza y a dolor es las fotografías de los bordes de las presas, de los lugares aledaños a las presas que están deforestados en su mayoría. Entonces tenemos que tomarnos en serio ese capítulo de la regeneración forestal, porque cuidando el suelo se asegura la viabilidad de esas presas y los árboles cumplen una función primordial en nuestra vida, aportan oxígeno, ayudan a que el agua se canalice y cuidan el suelo. Y recuerde que un país agrícola necesita un suelo que esté en calidad y disposición de servir los alimentos. O sea que nos vamos a ese punto importante, que es que el presupuesto nacional se ponga al servicio del interés general y se prioricen asuntos como la reforestación, el mantenimiento y reparación de presas, la rehabilitación de ríos y sobre todo la educación ambiental. Tenemos que hacer esfuerzos en elevar la conciencia ambiental de la gente para entender de una vez por todas que sin el agua, sin los árboles, no habrá vida en nuestro planeta y en nuestro país, que tenemos el problema que somos una isla cuyo ecosistema se altera con mucha facilidad y debemos cuidar nuestros bosques, nuestras montañas y nuestros ríos. Y sobre todo, que no se nos olvide que el agua es vital. Como dicen siempre,
el agua es vida. No la desperdicies. Ingeniero, los sistemas de riego y los drenajes, que son tan importantes, ya casi para ir finalizando, que son tan importantes en la producción agropecuaria, ¿cómo están al día de hoy en nuestro país? Bueno, tiene un deterioro progresivo, aparte de que la mayoría no son estructuras hechas con consistencia, ni están recubiertos. Muchos de ellos están sin ser recubiertos por una capa que le impida que el agua se filtre, están muy deteriorados. Y la falta de mantenimiento, junto a que los equipos que ayudan al funcionamiento también están deteriorados. Es un asunto que hay que mejorar porque necesitamos el agua, pero necesitamos un manejo óptimo del agua. Hay que economizar. El agua, se desperdicia mucha agua en el riego y eso hay que irlo corrigiendo. Y la mejor manera de eso es que la infraestructura de riego, desde presas, tiene que ser mejorada y rehabilitada. Porque si perdemos el tiempo, la inversión que se va a hacer hoy, si esperamos más tiempo, va a ser mayor. Sí se pueden rehabilitar porque hay algunos que el deterioro va a ser de una magnitud que ni siquiera podrían repararse. Y la situación de los profesionales agropecuarios en el área hidráulica, ¿tenemos suficientes técnicos trabajando lo que tiene que ver toda esta parte? Cuéntenos. Bueno, hay un serio problema con los profesionales agrícolas y también en el área de riego, que es el relevo generacional. El desincentivo al profesional agrícola ha provocado que la mayoría de esos profesionales abandonen el área y se dediquen a otros asuntos. Y que nuestras aulas universitarias no tengan la demanda en la carrera para cursar, porque el profesional agrícola desde siempre no ha sido muy reconocido ni muy bien redistribuido. No tienen sueldos adecuados y sobre todo no son respetados en su dignidad, porque el profesional agrícola necesariamente tiene que trabajar para el Estado y en el Estado no se le brinda el respeto a su investidura profesional y se le quiere maltratar incluso por factores ajenos, por factores de partido o de filiación, lo despiden, lo maltratan, no se evalúa las capacidades ni nada de eso, y es un asunto a tratar que los profesionales agrícolas necesarios, porque un profesional muy necesario es el profesional agrícola, y en el campo hídrico también hace falta. Yo creo que lo que ha frenado son los ingresos, no son bien pagados, no son bien pagados para la importancia que tienen y su capacidad. No hay estímulo para que un profesional, un ingeniero, haga una maestría, haga un posgrado en manejo de agua, en riego, en suelo, en manejo de cuenca y esas cosas, porque no va a tener la redistribución suficiente que le permita tener una vida digna. Hay que tener mucha vocación, hay que tener un compromiso con la nación para trabajar en el sector agropecuario, porque como van las cosas y como están las noticias y el manejo que se le da a esos profesionales no es el más adecuado. Hay mucha influencia de la politiquería, mucha falta de respeto y la baja institucionalidad que sufre la República Dominicana y que no reina el Estado de Derecho hace que gente útiles y con deseo de servir al país
sean vejados, maltratados y no tengan el lugar correspondiente. Y sobre todo, que la sociedad no se dé cuenta que ellos necesitan su respaldo, su ayuda. Los profesionales agrícolas están en crisis, los que están trabajando no están siendo bien redistribuidos, no son bien tratados y el relevo generacional no está garantizado. Si usted ve, los profesionales agrícolas ya tienen una edad por encima de los 50 años y ya están de camino de jubilación. Los que piensan en jubilación y los jóvenes no eligen esta carrera ni esta área tan necesaria para el desarrollo nacional. Porque si hoy hace falta un profesional, es el profesional agropecuario. Así es, para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Bueno, tenemos que despedirnos, ingeniero. Muchísimas gracias. Y ya un mensajito final de 1 minuto. Bueno, agradecerle a ustedes por difundir cosas que interesan y decirle a la sociedad que, por favor, procure conocer el uso y la utilidad del agua y ir más allá de lo que aparece en la prensa y escuchar a la gente que conoce el tema y sobre todo que pensemos en construir un mejor país. Gracias. Así es. Y cuidar nuestro bien preciado que es el agua, ¿verdad, don Carlos? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Interesantísima entrevista, la estaremos reproduciendo y se la haremos llegar para que la compartan. Muchísimas gracias, ingeniero. A ustedes no le cambien, que regresamos en breve con más de La Voz de la AMPA. Vamos a la pausa, don Ana. En breve regresamos.